Hola mis amigos, gracias por seguir en sintonía de EWTN. Yo soy Julio Inclán, estamos en Tertulias de Fe, un programa más en el que traemos, como siempre, invitados que nos pueden traer sus enseñanzas porque practican su fe católica. Estamos transmitiendo desde los estudios en Birmingham, Alabama, aquí en los Estados Unidos, y es un placer y un gusto tenerlos aquí en la sintonía de esa televisora EWTN. Pues entramos de lleno al programa. Este día tengo a una pareja, a un matrimonio que nos va a traer su testimonio y nos trae enseñanzas, herramientas de cómo salir adelante en el matrimonio, ahorita que es tan necesario. Yo los presento. El día de hoy tengo a Luz Ivonne y Tomás Rim. Gracias por estar con nosotros. Hombre, Julio, gracias a Dios primero, ¿verdad? Gracias a Dios, totalmente. Para nosotros es un privilegio, una bendición, Julio, y un enorme compromiso de venir a traer la buena nueva. Total, qué bueno. Muchísimas gracias. Es increíble tener la oportunidad de poder compartir y estar aquí en EWTN, en EWTN, para compartir nuestro testimonio y traer esa esperanza que tanto se necesita en los matrimonios, ¿verdad? Sí, no, bueno, qué bueno. Y fíjese, quiero empezar con una frase de Santo Tomás, tu tocayo, mi tocayo, Santo Tomás de Aquino, que dice: el verdadero amor crece con las dificultades. El falso se apaga. Por experiencia, sabemos que cuando soportamos pruebas difíciles por alguien a quien queremos, no se derrumba el amor, sino que crece. Miren qué bonito. Santo Tomás de Aquino nos trae esa enseñanza de que pues tenemos que pasar pruebas difíciles. En el matrimonio se pasan pruebas difíciles y muy seguido, pero hay que saber tener esas herramientas necesarias para salir adelante, ¿no? Pues yo quiero, y ustedes lo han vivido en carne propia, que es lo que nos van a traer el día de hoy, pero quiero irme al génesis de su matrimonio, al noviazgo, que es donde empieza, que es el preámbulo del matrimonio, el noviazgo. Quiero que me cuenten cómo fue su noviazgo y cómo fueron los primeros años de su matrimonio. ¿Con quién quiero empezar? ¿Con las damas primero? Claro. Oye, te voy a dividir nuestra relación de noviazgo. Fueron 7 años. A nadie, papás, escúchenme, no lo hagan, no, chamacos, no lo hagan. No es lo más sano, no es lo más prudente. Fueron 7 años y por eso te digo que lo quiero dividir en dos, porque a los 4 años de un noviazgo perfectamente tóxico, con esto quiero empezar, Julio. Si queremos vivir un matrimonio santo, forzosamente tenemos que comenzar con vivir un noviazgo santo. Okay. Y nuestra primera parte de nuestro noviazgo, esos 4 años, lo que menos tenía era santo, sin entrar en detalles. A los 4 años terminamos porque mi marido era muy ojo alegre. Mi marido en esa época, noviazgo, novio, era muy ojo alegre. Mira. Y yo me di cuenta. Okay. Yo me di cuenta que me era infiel con cualquier escoba, se le ponía encima. Y entonces terminó la relación, somos de León, Guanajuato, yo me voy de León, me voy a estudiar a otro lugar, pero siempre lo amé. Y siempre recé mucho, Julio. Okay. Siempre recé mucho, me decían las santitos, porque yo me sabía todas las novenas habidas y por haber. Y rezaba mucho y me encomendaba mucho a Mamita María que me mandara un hombre bueno, un hombre santo, que yo amaba a Tomás, pero que yo quería hacer siempre su voluntad. No pedías que él regresara, sino que pedías un hombre. Okay. No, un hombre santo. Yo lo amaba muchísimo, pero ante todo yo quería hacer siempre la voluntad de Dios. Terminamos 1 año y medio, casi 2 años, y Tomás me volvió a buscar. Okay. Y claro que a mí se me volvió a abrir el cielo. O sea, porque siempre fue el amor de mi vida. Julio era el amor de mi vida. Cuando volvimos, fue muy lindo, porque Tomás me dijo, en este tiempo me di cuenta que eres el amor de mi vida. Okay. Quiero volver contigo. Y volvimos, vamos a intentarlo. Y yo le dije, perfecto, te amo, siempre te he amado, pero vamos a volver con una condición. Porque me dijo, vamos a volver para casarnos. Okay. Perfecto, vamos a hacerlo, pero con una condición. Nuestro noviazgo va a ser perfectamente casto, puro, ni de tomada de mano, ni de besos. Okay. Y él aceptó. Okay. Entonces, te voy a decir que 2 años y medio, a partir de que volvimos hasta que nos casamos, vivimos una pureza, una castidad, porque queríamos hacer lo correcto. Queríamos darnos cuenta que verdaderamente ese es el camino del amor. Claro. Y fue, de verdad, yo hice los 7 domingos a San José. Sí. Mira. Sí, no me acuerdo si tú los hiciste, pero sí, los 7 domingos a San José, pidiéndole un esposo casto, bueno, puro.
Y aquí Y estamos. regresó. Y aquí Mira. estamos. Nos casamos un 23 de septiembre del 95. Ok. Coincidentemente, 23 de septiembre es el aniversario de mi bautismo. Oh, mira. Ajá. Entonces, el Padre Pío es nuestro patrón. Oh, qué ¿Y qué te bien. puedo decir? Desde Wow. entonces... Qué bonito. Sí. No, sí, sí. Tomás, ¿qué quieres agregar acerca del noviazgo? Bueno, empezamos a una muy temprana edad. Jovencitos. Muy jovencitos. Yo tenía 17 años y ella tenía 16. Básicamente fue mi primer amor real y no me daba cuenta. ¿Por Ok. qué? Porque pues, estaba muy joven, muy Claro. inmaduro con que, sí, como decía Ivonne, sí era un poquito mujeriego en esa época, vamos a llamarle como es. Y Sí. ¡Auch! sí, pero tenía mi noviecita en León, en su casita, bien cuidadita, y yo me iba de pachanga con mis amigos, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, y siempre me encontraba la forma de cómo cubrir que no se enterara, ¿verdad? Entonces, sí viví una vida muy disipada en mi juventud previa a casarme con Ivonne, pero siempre tuve esa certeza que ella era para mí. No sé cómo explicarte. Algo te decía que ella era. Era mía, que era para mí, que ella era para mí pasara lo que pasara, ¿no? Ok. Aunque yo anduviera en la luna, ella era para mí. Ah, mira. Sí, me explico. Entonces traté siempre de estar en contacto con ella, aunque ella no, cuando terminamos, ¿verdad? Que siempre la trataba muy bien, siempre buscaba de alguna manera siempre complacerla, Claro. seguir enamorándola, etcétera, ¿verdad? Pero cuando terminamos, sí, yo traté también de siempre estar haciéndome presente, ¿verdad? Ok. De alguna forma u otra, y nos encontramos, etcétera. Pero llegó el punto donde después de tanto tiempo de estar en la pachanga, me empecé a sentir muy vacío, porque cada fin de semana era terminar en nada. Claro, andabas buscando algo y no lo terminaba encontrabas. en nada, terminaba la parranda, una noche me quedé solo en el lugar donde estábamos festejando, celebrando de parranda, y ya se habían ido mis amigos, ya se había ido todo, y yo me quedé con la bebida porque pues era una época donde también tomaba. Claro. Gracias a Dios nunca llegué a drogas ni nada de ese tipo, lo más que fue alcohol, ¿verdad? Pero llegué al punto donde me sentí vacío. Okay. Y con una fe, pues, sólida por mi mamá, mi papá siempre estuvieron inculcándonos la fe católica y asistiendo a misa. Y tuve amigos que siempre me acercaban nuevamente a nuestro Señor de alguna manera, ¿verdad? Sí, es lo que quería preguntarles acerca de eso. Sí. A esa edad, 17 años, pues casi los jóvenes no nos acercamos a esa edad a la fe. Exacto. ¿Cómo andaba su fe? O sea, era sólida, me dices, pero no practicante. No practicante al punto que ahora lo soy, ¿verdad? Porque no lo conocía y no le daba esa importancia en mi vida, porque para mí lo más importante era divertirme. Sí, la pachanga, etcétera, ganar dinero, etcétera, sí. ¿no? Estaba en otro canal, pero sí tenía amigos que me ayudaban siempre vamos a misa, regresamos y que, por cierto, últimamente me reencontré con ellos y ha sido una experiencia muy bonita, ¿no? Pero sí fue muy importante el hecho de reconocer, en ese momento, en esa madrugada, reconocer el hecho de que me sentía muy vacío. Dije, no, pues mi camino no es por aquí. ¿Y aquí a dónde voy? ¿Qué estoy ganando con esto? Y fue cuando decidí volver a buscar a Ivonne, pero ya de una manera formal, ¿verdad? Ya decidido a hacer algo más. Y eso ya tenía 23 años. Ya habían pasado bastantes años, como Ivonne lo dice, y 23 años. Oh, mira. En el caso tuyo, Luz Ivonne, tu fe a los 16, 18, 20 años, ¿cómo andaba? Fíjate que, Julio, desde que yo tengo uso de razón, voy a misa diaria. Esa mi mamá me la enseñó, rezar el rosario en familia todos los días. Esa presencia continua de Papá Dios, ese era mi mejor amigo, de Papito Dios. Hice mi primera comunión a los casi 7 años y desde entonces Cristo se volvió en el más grande de mis amantes, en
y lo digo en esa connotación de respeto, porque es mi todo, es mi Jesús, es mi todo, y esa relación con Mamita María siempre fue increíblemente sólida. Entonces eso también me mantuvo firme, y cuando en la adolescencia haces tonterías, duele mucho el alma, pero regresas porque estás acostumbrado a recibirlo y a tenerlo siempre. Entonces sí te puedo decir que era una fe sólida, pero a ver, mi educación es de la época cristera, calcúlale. Entonces, porque yo fui criada de abuelita, entonces veíamos el pecado hasta debajo del zapato. Entonces ya sabrás. Totalmente. Entonces esa cosa yo no lo tenía como muy claro que era pecado, que no era pecado, y al parecer todo era pecado. Y no me digas pecados de impurezas. No, Julio. Entonces, bueno, uno se sentía lo peor, trapeado, porque pues no había como una dirección de conviene la castidad, conviene la pureza, porque es una virtud, porque conviene, porque eso es Dios, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, o sea, yo admiraba mucho a mis compañeras de colegio que podían comulgar todos los días, y yo decía, pero si yo mentí, ¿cómo voy a comulgar? Entonces empieza a ser como esa fe escrupulosa, esa vida escrupulosa. Sin embargo, te voy a decir, fue lo que a mí me detuvo, esa contención que me da Dios desde el cielo de te quiero para mí, Ivonne, te quiero para mí. Y me gustó que nos preguntaras esto de noviazgo, Julio, porque por estas fechas estamos cumpliendo 36 años de noviazgo. Felicidades. Exactamente. 36 años de noviazgo. Qué bonito. Y a poco nos recordar, aunque tuvimos esas bajas en el matrimonio, en el noviazgo, es bonito recordar, ¿no? Cómo nos conocimos y todo lo que viene después, todo lo que hemos vivido y aprendido y conocido, es muy bonito. En la cuestión a lo que es, llega el momento en que decides tú, ya vienes decidido a querer pues llegar a hacer algo más de lo que es un noviazgo, que es el matrimonio. Le propones el matrimonio, se casan, y luego, ¿qué pasa? Pues nos fuimos a vivir a McAllen después de casarnos, inmediatamente después, porque precisamente cuando pedí su mano fue en diciembre de el 1994. Del 1994. Sí, en diciembre, imagínate. El 21 o 22 de diciembre fue cuando se devaluó la moneda después de que Cedillo llega. Entonces yo tenía un negocio, un ingreso bastante holgado, nos estaba yendo muy bien en el negocio. La economía en México estaba estupenda, todo muy bien, íbamos a comprar casa, etc. Se viene la devaluación y le digo, Ivonne, en enero, ¿sabes qué? Las cosas están poniéndose bastante feas, ¿verdad? Entonces teníamos planeado casarnos en abril inicialmente, y teníamos pues todos estos planes para casarnos, donde desafortunadamente los ingresos, todo lo que se había hecho se empezó a derrumbar, y tuvimos que posponer la fecha para septiembre. Entonces, desde ahí empezamos ya con los retos de los que te refieres, ¿verdad? Y ella muy comprensiva, completamente de acuerdo, y nos cambió toda la dinámica de lo que inicialmente habíamos planeado para que fuera nuestro matrimonio. Entonces, empezamos trabajando desde McAllen, con sueldos pues mucho más bajos, ingresos mucho más ajustados. Tuvimos que ajustar todo aquello que se veía esplendoroso, se vino a un punto pues de mucho mayor reto, ¿no? Y empezamos a construir de esa manera nuestro matrimonio, y gracias a Dios quedamos embarazados inmediatamente, y tuvimos a nuestro primer hijo, un varón, Tommy, que ahora es médico. Mira. Y ya nos hizo abuelo. Ándale, felicidades. Y gracias a Dios, también luego nació Patricio, con sus retos también, con referencia a eso, que ha habido, en esa época también hubo muchos retos de muchos tipos, que es increíble lo que llega a pasar, ¿no? Pero en un matrimonio, en una vida familiar, donde gracias a Dios, esa es otra historia, ¿verdad? De lo del reto que pasamos con Patricio, el segundo hijo, que gracias a Dios ahora es también ya ingeniero aeroespacial, graduado. Interesante. Qué bien. Y todo esto lo comento porque esperemos que haya alguna oportunidad en el futuro de platicar los retos que se vivieron con cada uno de nuestros hijos, y por lo que tuvieron que pasar ellos también. Pero bueno, de ahí íbamos como familia a misa constantemente, éramos de misa diaria, comunión, vivir los sacramentos de acuerdo a lo que
Y yo me fui empapando aún más dentro de nuestra fe, a un punto donde empecé a desarrollar una relación con nuestra Santísima Madre, la Santísima Virgen, que no la tenía. Mi relación prácticamente de mi vida había sido con Papá Dios, ¿verdad? Y con Jesús, pero como mamá María, como mamita María, era como que ahí estás, pero hola. No había un acercamiento. No había un acercamiento, una relación más cercana, y a través de también el apoyo de mi esposa empecé a aprender a amarla también. Oh, qué bien. Luz Ivonne, llega entonces Tomás, te propone matrimonio, tú ilusionada le dices sí luego, y la historia cambia más adelantito por esa ilusión que tenías. Platícanos. A mí nos vamos a casar, se me abre el cielo, pero yo siempre tenía como esa, no le quiero llamar duda, pero sí con esa inquietud de estar haciendo lo correcto, de estarme casando con el hombre que Dios quería para mí. Entonces, bueno, si antes rezaba, en esa época mega recontra rezaba, que no me equivocara. Y yo le decía a Julio, a nuestro Señor, a mamita María sobre todo, Madre, si no es el hombre para mí, que no lleguemos al altar, haz algo, que suceda, que se caiga el mundo, algo, pero que no nos casemos. Gracias a Dios todo fue muy orgánico, todo llegamos al altar, tuvimos una preparación muy linda de lo que es el sacramento, por mucho tiempo nos preparamos, y fíjate, y aún así fallamos. No tenía yo claro lo que es abrazar totalmente el sacramento, qué significaba libre, total, fiel y abierto a la vida. No lo tenía muy claro, a pesar de la buena formación. Como te comentó mi marido, nos casamos abiertos a la vida. Claro. Y esto es una invitación hoy, que no se usa esto, Julio, casarse abiertos a la vida, ¿sí? Abiertos a la vida, abiertos a todos los hijos que Dios nos dé. Dejemos de darle direcciones a Dios de cuántos sí y cuántos no. Él sabe, Él tiene una sabiduría que no nos la imaginamos. Exacto. Y así fue con nosotros. Entonces nuestro primer hijo nace a los 9 meses, 15 días de casados. 9 meses, 15 días. A los 2 años nace el segundo de nuestros hijos, gracias a Dios. Y bueno, cuando creíamos estar esperando el tercer hijo, que no era hijo, era cáncer, yo tenía cáncer. Oh, mira. Y entonces esto lo comento porque me viene cáncer a raíz de una enfermedad de transmisión sexual que mi marido me porta desde que él adquiere en el noviazgo y la trae al matrimonio. También que se escuche claro y fuerte. Una vida de promiscuidad, Julio, trae consecuencias. Sí. No es verdad que no pasa nada y no es verdad que con el preservativo vas a estar muy bien. Mentira mentirosa. Hay muchos riesgos, sobre todo los riesgos morales, emocionales. O sea, hay muchísimos riesgos. Y nosotros lo pasamos. Por eso hoy lo platicamos, para que nadie más pase por necesario. eso. Y entonces, bueno, a los 29 años, ¿sí? Yo dejo de tener hijos por ese cáncer. Entonces, a mí me quitan todos los órganos reproductivos y no volvemos a tener hijos. Entonces, para mí fue un enorme choque haberme casada abierta a la vida, nosotros, casados abiertos a la vida. Y yo le decía a nuestro Señor, o sea, absurdamente si quieres, pero decía, qué injusto eres, papá Dios, yo casándome abierto a la vida, diciéndole a las mujeres que dejen esas tonterías a los matrimonios, ¿cuántos se han embarazados cuando nos escuchan? Y eres tú el que me mutila. Claro que no fue él, pero esa era como mi desesperación, ¿no? De decisiones poco acertadas de mi marido. Julio, cuando yo paso por eso, fue tanto mi dolor, porque luego me entero que esas fueron las consecuencias de esa vida de promiscuidad, Julio, que tontamente, Julio, y absurdamente, y se me cae la cara de vergüenza todavía cuando lo digo, pero lo dije para que no lo digan. Yo dije, así me está pasando esto a mí, un día me voy a vengar de ti. Lo verbalicé, Julio, y la palabra tiene poder. Y hubo uno que escuchó y que tomó ventaja de eso. Y tomó ventaja. Porque absurdamente yo dije, a ver, Luz Ivonne, te vas a vengar. Vas a andar en adulterio, vas a andar de acostona, como no es tu estilo de vida, ¿qué piensas? Y dije, sí, cierto, sí, cierto. Pero ya lo había dicho. Ya lo había dicho. Aguas, porque la palabra tiene poder. Así es. Y qué bueno que lo comentas, es importante porque el televidente que ahorita nos está viendo puede estar en una situación similar. Entonces, la pregunta que quería elaborar y va relacionado con lo que estás diciendo es la problemática en los matrimonios son de diferentes fuentes, digámosle así.
Puede ser la falta de comunicación, la sexualidad, las finanzas y tantas otras cosas que son pilares en el matrimonio que pueden quebrantar a un matrimonio. En el caso de ustedes, ¿qué fue? ¿Sería quizás rencor que le hayas tenido a Tomás por lo que pasó? ¿O fue otra situación por lo que te llevó a eso? Yo creo, mira, volviendo un poquito a lo que llamas tú pilares del matrimonio y que luego puede ser por el dinero, la vida sexual. Yo siempre lo he dicho, Julio, aquello que sea el problema en tu matrimonio es porque ese es el Dios que tienes en ese pedestal. Si tú traes problemas matrimoniales por la economía es porque tienes un Dios dinero en ese pedestal. Cristo es el que tienes que tener ese pedestal y lo demás se va a dar por añadidura. En mi caso, sí. Sí, según yo perdoné, porque sí, según yo perdoné, y cara, yo te digo, sí, esa fue toda mi intención, pero fue mucho el dolor. Yo decía, la noviecita buena, la noviecita santa, la que yo a mi marido había llegado virgen, o sea, y tú vienes y estas son las consecuencias. Entonces, sí, seguramente quedó muy arraigado en mi corazón, muchísimo. Y luego vienen asuntos familiares, que muy pesados los asuntos familiares de mi familia en la que yo crecí. Que eso para mí, eso sí fue el acabose para mí, fue el acabose. O sea, a grandes rasgos, por cuestiones de herencia, mi familia me desconoce y mi mamá, pues te digo que no era mi mamá, pero sí era mi mamá, era mi abuelita, pero desde los 2 meses me recibió, Julio. Y entonces, sus hijos biológicos, pues eran mis hermanos, no eran mis tíos. Y entonces muere mi mamá, me deja herencia y que siempre no te reconocen como hija me reconocen como hija. Entonces, para mí no era el dinero, Julio, que no eran 3 pesos. Sin embargo, no era el dinero, era ese desarraigo, ese sentido de no pertenencia. Ya no pertenezco a ellos, pero tampoco pertenezco a mi papá porque a mi papá no le interesó. A mis hermanos biológicos les mintieron de que yo quería robar. Entonces, me quedé sola. Fue un desarraigo, un nulo sentido de pertenencia. ¿Y fue el momento del problema que tenías del cáncer? Fue poquitos años después, pero muy poquitos. Te voy a decir que todo sucedió casi en la misma década. Julio, yo me volví loca. Me volví, es que no tengo otra manera de decírtelo, porque fueron una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra. A raíz de esto de que me viene el cáncer, yo caí en una depresión terrible, desórdenes alimenticios se exponenciaron. A mí me vienen desórdenes alimenticios a raíz de los 4 años donde yo descubro que Tomás tiene todo eso, bulimia, anorexia, dismorfia corporal, que es quien lo tiene sabe lo terrible que es, porque nunca logras verte ni bonita ni delgadita. Siempre es dismorfia, ves una cosa que no existe y te cambia el estado de ánimo. Es terrible, terrible, y no tiene cura. O sea, se educa. Y entonces, claro, todo eso a mí me volví loca, Julio. Fueron 10 años de una depresión, un antidepresivo, otro por acá, otro por acá, otro por acá. Tomás con su desesperación, con ese amor que me tiene, obviamente, queriendo ayudar a salir adelante, pero sus maneras de hacerlo me ahogaban. Era súper controlador y él decía, si yo tengo la fuerza de voluntad de salir, ¿cómo tú no la tienes? Entonces, a Tomás le empecé a generar mucho miedo. Y abrí puertas, Julio, abrí puertas escuchando al mundo que me decía, Ivonne, Dios te quiere feliz. Si ese hombre no te hace feliz, déjalo, Ivonne. Y verdaderamente no me hacía feliz. Y ojo, yo seguía yendo a misa diaria y me le hincaba al Santísimo, Julio, y le decía, tú no jalas. ¿Qué onda con...? Así, esas eran mis palabras. Tú no jalas. O sea, te vengo a recibir todos los días. Soy una buena hija y sigues sin sanarme. Tú no jalas. ¿Qué onda contigo? Era tu pensamiento en ese momento. En el caso tuyo, Tomás, ¿qué sentías? O sea, ¿te sentías muy culpable o fue una indiferencia total? ¿Cómo te sentías por las consecuencias que causó todo esto? Pues imagínate, fue un dolor muy grande cuando me enteré. Y yo al principio no lo creía porque no entendía cómo era posible que después de tantos años llegara a pasar eso, ¿verdad? Y luego me fui empapando, me fueron explicando los médicos que sí, tú llegas a ser portador de dicho virus, pero no está activo en ti. O sea, sencillamente tú lo traes y una vez, en este caso, yo fui el que contagié a mi esposa y se desarrolló en ella. Yo fui básicamente un portador completamente pasivo en este caso, que ni en los exámenes, te hacen exámenes médicos antes de casarte, etcétera, no salió nada de esto, ¿no? Entonces fue algo que para mí fue muy sorpresivo, muy doloroso, que pues le pedía perdón a Ivonne de todas las formas posibles
y ella me perdonaba y Dios me perdonó y traté de dejar eso ya por cerrado y seguir adelante, ¿no? Con lo que Dios nos proporcionó. Nos regaló 2 hijos maravillosos, y que también es parte de lo que hay que estar bien atentos a, que con esto de la planificación familiar, que hay que tener mucho cuidado, porque tú estás planeando algo, pero no sabes qué va a pasar después, ¿verdad? Igual planeas para algo y sucede algo y ya ni un hijo vas a poder tener, que es muy, muy doloroso esto, ¿no? Pero sí tener conciencia de que todo lo que haces tiene consecuencias, de que no es cierto que a mí no me va a pasar. Sí pasa. Toda acción que hacemos, toda decisión que tenemos en nuestras vidas tiene ya sea una consecuencia positiva o negativa. Si estás buscando la santidad de llegar al cielo, pues esa es la consecuencia que vas a tener, ¿verdad? Sí. Y si por el otro lado estás nada más atendiendo a tus pasiones y a tu egoísmo y a tu yo, no creo que va por buen camino. Que yo lo viví y no lo pensé que llegara a afectar y llegar a afectar y a dañar a la persona que más amo en este mundo. Sí, y acabas de decir una palabra clave que se los voy a preguntar. ¿Qué es para ustedes, en cierto sentido, la indiferencia o el egoísmo que puede causar un quiebre en el matrimonio? No me lo contesten ahorita, vamos a un corte, ahorita regresamos, seguimos aquí en Tertulias de Fe con Lucibón y Tomás Rim. Estamos hablando acerca, de su testimonio y vamos a hablar acerca de cuáles son las herramientas que existen para que el matrimonio siga adelante con esas altas y bajas que tenemos. Así que no se aparte de su televisor, regresamos a Tertulias de Fe en un segundito. Sintonía de EWTN, estamos en Tertulias de Fe y estamos con Lucibón y Tomás Rim platicando muy a gusto aquí en esta tertulia, en esta conversación, en esta charla. Y nos quedamos en el pasado segmento con la pregunta de ¿qué es peor en el matrimonio o para el matrimonio, la indiferencia o el egoísmo? ¿Qué piensan ustedes acerca de esto? Mira, todo nace del egoísmo. Okay. De ahí la indiferencia es una consecuencia porque ya no te interesa a la otra persona porque estás centrado en ti mismo. Y el egoísmo literalmente es uno de los más fuertes enemigos del matrimonio porque es lo contrario a lo que es tu vocación, a lo que debes de vivir como sacramento. Al amor. ¿verdad? Al amor, ¿verdad? Entonces el egoísmo es el enemigo para mí más grande que hay en este momento, que está atacando a la familia tremendamente y sobre todo a la base del matrimonio, a la mujer. Totalmente. Lucibón. Fíjate que una vez que entra el egoísmo en el matrimonio, entra el peor de los cánceres que tú te puedes imaginar, que existe la quimioterapia que se llama Cristo, burdamente hablando. En el egoísmo hay que trabajar para cambiarlo. ¿Y cuál es el cambio? El altruismo. Para que un matrimonio salga adelante, el egoísmo no tiene cabida. Y el egoísmo puede entrar, es una manzana, como le entró en el Génesis. El egoísmo, entra la lujuria, entra el yo, entra en ese centro. Y está muy de moda eso, ¿verdad, Julio? Es muy, todo para mí. Todo lo que estamos diciendo ahorita, Julio, choca con la lógica del mundo. Exacto, choca con la lógica de esta mentalidad posmodernista. Todas las ideologías que traen trayendo. Donde soy yo, el nihilismo. Se nos olvida que tú y yo tenemos almas espirituales creadas para lo trascendente y ese egoísmo nos está invitando a vivir en lo inmanente. Eso entra en el matrimonio y lo truena, Julio. No que Cristo no tenga el poder de sanarlo, soy yo el que le digo, tú aquí ya no eres bienvenido. ¿Por qué? Escucho lo que te dije en el segmento pasado. Sí. Yo quiero ser feliz, Dios me quiere feliz y lo escuchamos y yo me lo llegué a creer, Julio. Yo me lo que ojo, yo no estoy diciendo Dios te quiere infeliz, Julio, pero no es verdad que Dios te quiere feliz. ¿De dónde está en la Biblia eso para empezar? ¿Dónde está la enseñanza magisterio de la iglesia? Dios no es verdad que te quiere feliz, Dios te quiere santo. Exacto. Y como fruto de vivir en esa santidad, forzosamente es la
felicidad, Exacto. Julio, pero es fruto, Ajá. fruto. Entonces, no escuchemos al mundo, y el mundo puede venir en forma de suegros, de Ajá. abuelos, de Julio, de quien sea. Exacto. No escuches al mundo. Escucha la voz de Dios, porque Dios sí te quiere santo y Dios sí te quiere bien. Ajá. Y mucha gente cree que hablar de santidad es para los que están en los Mochilería. altares, y sí, ¿no? Y saber que uno no está llamado a eso, al contrario, estamos llamados y trabajar todos los días, quizás en el mismo sufrimiento de todos los días que nos puede pasar, ser feliz porque es un fruto a través del sufrimiento que estamos pasando, de los dolores del Totalmente. alma. Entonces, es importante decirlo porque en el matrimonio sabemos que no todo es miel sobre hojuela, ¿verdad? Tiene sus altas y bajas y Correcto. sus diferencias del hombre y la mujer. Y vaya, ustedes qué más, ¿no? Testigo fiel a Cristo, de saber que lo que hicieron lo están diciendo ahorita, Sí. para que haya esperanza en otros matrimonios, en otras familias que ahorita a lo mejor nos están viendo y a lo mejor ellos mismos o a lo mejor el compadre o la hermana por ahí escuchan de que hay un matrimonio en dificultad. Entonces, sabemos, y traigo en referencia lo que es de la cuerda de 3 hilos, no se rompe tan fácilmente, y lo estás comentando de lo que es tener a Cristo. O sea, somos el hombre, la mujer y Cristo. Con eso no va a ser tan fácil. O sea, vamos a tener tus dificultades y no va a ser una varita mágica, pero vamos a tener ya Cristo en nuestro matrimonio. ¿Qué nos pueden decir de eso? ¿Cómo les llegó a ustedes ya después de que se reunieron, pasaron el divorcio, que tuvieron todo eso, volvieron con Cristo en su mente y en su alma y están trabajándolo y están sirviendo a una comunidad? ¿Qué nos pueden decir? Definitivamente, pues básicamente fue la conclusión a la que llegamos para una vez que decidió Ivonne regresar y volver a establecer nuestro matrimonio como debió haber sido, ¿sí? Porque no fue opción de que vamos a ver si funciona, regresamos para hacerlo funcionar, que es vital, que tu voluntad va a determinar los resultados de tu esfuerzo, ¿verdad? El objetivo siempre fue buscar y tener a Dios realmente en nuestro matrimonio como centro. Y durante la etapa donde tuvimos nuestras dificultades, el divorcio, todos esos retos que fueron durísimos, que por cierto, hombres, ¿sí? Hombres de la casa tienen que ponerse los pantalones y luchar por su matrimonio, dar la vida por su mujer. No se les olvide. Sí. Dios, nuestro Señor Jesús dio su vida por la iglesia. Murió por ella. Murió por ella, y no es que le voy a sacar a mi esposa o que ella me va a hacer feliz. Exacto. O viceversa. El asunto del matrimonio es que es nuestro camino a la santidad, y el medio para llegar a Dios, a llegar a esa santidad, esa purificación, es a través de nuestra esposa, de nuestro esposo, ¿sí? Y el dolor no es malo, muchachos. Los retos nos hacen crecer. Es purificante. Exacto. El dolor, el reto, ¿sí? El sufrimiento es purificante. Eso nos da la oportunidad de limpiarnos el alma. Y adivinen qué, el sacramento del matrimonio nos da nuestro Señor toda la fuerza, toda la gracia, todo lo que necesitamos para poder sobrellevar y hacer pleno nuestro matrimonio, porque es tu camino a la santidad, y por consecuencia a la plenitud, que hace que tu alma, tu cuerpo, tu mente sea feliz. Qué bueno que lo comentas, Tomás, porque es necesario que el caballero, el hombre, el varón, escuche esto. O sea, es necesario que se tenga una mentalidad correcta, no errónea, de lo que es la masculinidad. Sí. El varón necesita ser, como dices, como un Cristo, morir por la esposa y morir en todos los sentidos, ¿no? Sí. Entonces, ahorita el típico macho es de que, ok, a mí me sirves y yo aquí mando, entonces deja esa masculinidad fuera de lo correcto. Exacto. Como mujer, ¿qué nos puede decir? No, pues bebé, ya estoy llorando. Digo, ay, ese es mi marido, gracias, corte, ya no quiero besar. Sí. ¿Sabes qué? Me llega en el alma escuchar hablar, porque si es verdad, lo hace vida, Julio. Ajá. No lo dice mi marido de los dientes para afuera. Yo cuando verdaderamente permití que Cristo reinara, y ojo, insisto en eso, no éramos un matrimonio que dijéramos viven fuera de la vida de Dios, íbamos a misa todos los días, Julio, éramos un matrimonio de Cristo, y ahí sí lo pongo entre comillas porque seguramente empezamos a ser un Dios a nuestra medida. Yo vi el cambio absoluto
de cómo entró Dios a mi corazón, cómo logró entró a sanar, Julio, entró a sanar hasta lo más recóndito de mi memoria en el momento que fue mi fiat y que Tomás me decía, vuelve conmigo, y que yo le decía, no entiende que me das asco, que no quiero nada contigo. Me decía, vente, déjate envolver, bailando el vals de nuestra boda. Esa vez que volvimos, hace 10 años ya casi, Julio. Y cuando dije, me rindo, Señor, me rindo, tú sabes que yo a este hombre no lo amo, tú sabes que me muero de asco, tan solo de respirarlo, pero te amo a ti, mi Señor, y si tú quieres que yo vuelva con él esta noche, yo voy a volver esta noche con él. No porque lo ame, mi Señor, pero sí porque te amo a ti, y hoy vuelvo por obediencia. Eso es clave, Julio, la obediencia. Y Tomás lo comenta, que él vio cómo de mí se salió algo. Fue como una liberación, como una liberación. Y yo empecé a ver, Julio, los cambios que Dios hizo en mí, porque al volver lo primero que hicimos fue volver a formarnos en lo que era el sacramento del matrimonio. Entonces, una vez que Tomás y yo nuevamente abrazamos, ¿qué significaba libre, total, fiel, abierto a la vida? ¿Qué significaba ser camino de santidad mutuo? En el momento en que yo le digo, sí, Señor, yo sí quiero ser ese camino de santidad de Tomás, corrimos a renovar nuestros votos matrimoniales delante del Santísimo con un sacerdote. Sentimos cómo la gracia del sacramento entró en nosotros. Porque, a ver, mi gente linda, hay que formarnos, Julio. Totalmente. La gracia no es magiquera. O sea, la gracia corresponde a la naturaleza. Entonces, nosotros ya dijimos que sí y comenzamos a vivir verdaderamente la gracia del sacramento. Entonces, en eso a mí, como decimos en México, me cae el 20, Julio. Sí. Es que un matrimonio no es verdad que sea, obviamente ni 50 ni 50, como está muy de moda el día de hoy, ¿no? Julio, pero tampoco es 100-100. Tampoco es 100-100. A mí me cae el 20 que el matrimonio, como debe ser la representación del paso de Cristo por la tierra, ¿y qué hizo Cristo? Dio la vida por nosotros sin esperar nada a cambio. Entonces, nuestro matrimonio cristiano con el sacramento es un 100 y un 0. Pero ¿qué crees? El otro hace lo mismo. Entonces, yo al darte sin esperar nada a cambio, él da sin esperar nada a cambio, quien verdaderamente reina es Cristo. Y vamos andando las pisadas de Cristo, y él reina, Julio, él reina. Julio, se los digo, escúchenme bien, yo no me imaginé que un amor así existiera, Julio. Y tengo amando a este hombre ¿cuántos años? Un amor así, no me imaginé que existiera, y es que no es mío, es el amor de Cristo, que él tiene, que tiene por él, que yo le doy, que él tiene por mí. Y de veras, Julio, cuando yo llegué a la presencia de Dios, porque por el primero que me va a preguntar va a ser por él, así se lo voy a decir, Julio. Mi Señor, más no le pude haber amado, Julio. Más no le pude haber amado. No, qué bonito. No, qué bueno que lo comentan, este gran testimonio. Y hoy este programa le hemos traído un pincelazo del testimonio completo de lo que es ustedes. Me gustaría en otro programa también tenerlos ya con el testimonio completo, porque eso también llama mucho la atención. Pero sí es necesario que se abran esos puntos. O sea, estamos hablando del varón, ¿no? También de que tan importante es cabeza del hogar, y que no le dejamos todo a la mujer, le dejamos todo, que ella lo haga, que ella cuide a los niños, que vaya, y nos minimizamos en lo que es la masculinidad. Y en este aspecto de lo que decías, de que pues el amor es darse, es entregarse de uno. De hecho, la Iglesia, la Santa Iglesia, en el Magisterio nos habla en Gaudium Spes eso, de que la plenitud del hombre es cuando se da de sí mismo. Entonces, es mejor dar que recibir. Y si no me crees, pregúntale a un boxeador. Es mejor dar que recibir. Pero sí es necesario meternos eso en la cabeza, de decir, yo tengo que darme de mí, independiente, yo no tengo que esperar nada a cambio. A mí me gusta mucho cerca de lo que es la referencia de matrimonios en cuestión de finanzas, de todos los pilares que hablamos ahorita, de comunicación, de sexualidad, porque en cada uno de los rubros tiene algo muy importante. Sí, o sea, el dinero no lo es todo, pero sí es, porque el diablo ataca también los bolsillos del matrimonio y del hogar. Y es cuando se quedan ahí desubicados y empiezan a ver los dimes y diretes, en fin. Pero todo esto son herramientas, y son las herramientas que a lo mejor estas y otras ustedes ofrecen en lo que es el apostolado que ustedes tienen de Alexander House, que son los directores en español. ¿Qué nos pueden decir de esto, de este apostolado que ustedes tienen, de este ministerio que está ayudando a tantos matrimonios? Pues básicamente
no básicamente, fue una de las herramientas, uno de los apoyos o el apoyo principal que nos ayudó a lograr restaurar nuestro matrimonio. Fue porque buscamos a apoyo de Alexander House, de Julie and Greg Alexander, que gracias a Dios nos dieron la oportunidad de vivir su programa, los talleres, las sesiones que nos proporcionaron para poder tener la guía y sobre todo entender realmente cuál es el plan de Dios para el matrimonio como sacramento, ¿verdad? Y ese proceso fue tan maravilloso porque nos abrió los ojos y nos dio también las herramientas prácticas para poderlos poner en práctica, ¿verdad? Que no nada más era de rezar, de que no nada más es la parte espiritual, es también la parte humana. Claro, ahora elabora, ¿no? Exactamente. ¿Cómo se le hace, en pocas palabras, verdad? Sí. El apoyo espiritual que yo también tuve durante todo este proceso fue vital, siempre buscando la ayuda idónea, básicamente, que no te vayas con gente que te va a jalar al lado contrario, porque a Ivonne una de las cosas que siempre le decía cuando estábamos separados y el divorcio y todo es de que mi anillo nunca me lo voy a quitar, siempre vas a ser mi esposa. A mí me daban calambres, Julio. Yo lo tenía siempre, pero bien claro, y nunca dejé de estar presente en su vida, en mis hijos, siempre estaba ahí y jamás volteé al otro lado. Mantuve siempre la lucha de la mano de Dios, que muchas veces sí te digo, o sea, quería ya aventar la toalla, ya quería estar de plano, ya está perdida, ¿no? Así que ya no hay de otra, pero para Dios no hay imposibles. Así es. Y tuve confianza en Él en cada momento que tenía la desesperación de ya no saber por dónde. Ahora sí que buscando su acogimiento, buscándolo a Él que me diera la luz, nunca me ha fallado. Y eso es lo que promueven dentro de Alexander House. Correcto. Absolutamente. Es un plan muy lindo, son 6 sesiones. Ahorita, hoy por hoy, no estamos viendo pareja por pareja, lo estamos haciendo ya en talleres, porque queremos llegar a más gente, Julio. Hay una crisis matrimonial y es bien triste, Julio, que nos están animando a salir a pedir la ayuda correcta. Están buscando la ayuda en espacios donde van a escuchar lo que quieren escuchar. No tira la toalla, no te hace feliz, déjalo, no pasa nada. Dios te quiere feliz. Ese es el sonsonete. Entonces, cuando platicamos con ellos, cuando estamos dando estos talleres, te digo, repito, lo dividimos en 6 sesiones, hablamos totalmente del plan de Dios para el matrimonio. ¿Para qué te casaste? ¿Entiendes? Se los desmenuzamos tan bien, les hacemos ejercicios prácticos y luego lo que hacemos es su renovación de votos matrimoniales. Señor, aquí llegamos, ahora sí comprendemos en su totalidad para qué nos casamos y bueno, y la gracia del sacramento viene de una forma. Y entonces, después de ahí lo que hacemos es una sesión que se llama el perdón y reconciliación, heridas emocionales. Explicamos lo que son las heridas emocionales, lo que es el perdón, lo que no es el perdón, cómo llegar a perdonar realmente para que la gracia de Dios se venga a nosotros y se hace un ejercicio, Julio, psicológico, emocional, todo espiritual, pero todo cristocéntrico, cristocéntrico. Se hace un ejercicio delante del Santísimo y entre ellos lo más poderoso que hemos visto. Tomás y yo lo vivimos. Y no solo se perdona, se sana la memoria, es impresionante. Entonces, una vez que ya sacamos toda la porquería del corazón, eso que ya no nos sirve a nuestro matrimonio, hemos vivido un matrimonio adolescente, vamos a comenzar un matrimonio maduro. Las siguientes sesiones se llaman nuestras necesidades emocionales. ¿Qué son las necesidades emocionales si no son actos de servicio? ¿Cuál es tu necesidad? Yo te satisfago. Y es de la maravilla del sacramento, que somos ministros y yo tengo todo en mí, Él tiene todo en sí para administrarnos el sacramento. Después de ahí vemos también comunicación, una comunicación santa, como debe de ser, muy práctica también, pero también basada en las Escrituras, que habla muchísimo de comunicación. Y es que los matrimonios no se comunican. No se comunican y es que no my way or no way. My way or no way. Entonces hacemos mucho hincapié de eso, que no es tanto lo que comuniquen, sino el amor que hay que comunicar. Hay que saberlo comunicar. Hacemos una sesión muy linda de castidad conyugal. Ahí es donde la gente se queda así como que, ¿cómo que eso es pecado? ¿Cómo? Y hablamos del signo del matrimonio, que es el abrazo conyugal y cómo, siendo signo de matrimonio, Papá Dios derrama una cantidad de gracias impresionantes. ¿Y por qué no a los anticonceptivos? Porque le cerramos la puerta al Espíritu Santo y comenzamos a vivir matrimonios solos. Entonces hemos visto una gran crisis, Julio. Es un común denominador, ¿sí? Son 3.
relaciones sexuales antes del matrimonio, anticonceptivos y que alguno de los dos ande en nueva era. Okay. Es acabose de matrimonios, insisto. No que Cristo no tenga el poder, pero esas son puertas que se abren. Totalmente. Y luego cerramos con un tema muy lindo que se llama espiritualidad conyugal. ¿Cuál es tu rol como varón, tu rol como mujer? Es completo, no se nos va nada. Entonces, este programa se supone que es como debimos haber vivido nuestro matrimonio desde un comienzo, Julio. Pero nunca es tarde. Claro, sí, Hemos visto milagros. Sí, milagros. Bueno. ¿Y eso está nada más en el estado de Texas o también ya está? No, hombre, vamos a donde nos lleven, Julio. La crisis es mundial. Tiene que ser presencial. ¿O puede ser pues básicamente ha sido presencial. Durante COVID se estaban haciendo sesiones pues, virtuales, donde también nos abrió las puertas a buscar hacerlo también virtualmente. Y es parte de lo que estamos buscando hacer actualmente, es llevar estos talleres a nivel virtual a las parroquias, a las iglesias, a las comunidades que estén buscando este tipo de apoyos para ayudar a sus matrimonios a entender el plan de Dios para el matrimonio y cómo realmente vivirlo y cómo accesar todas las gracias que nuestro Señor Jesús nos regaló a través de ese sacramento, porque si Dios lo hizo sacramento, si Jesús nos dejó este gran regalo, fue porque Él sabía que funciona. No tiene excepciones. Exacto. Si en cualquier matrimonio sacramental tiene todo para hacerlo su camino a la santidad y al cielo. No, hay una crisis de fe tremenda, que eso es parte también del problema, que no creemos en Dios realmente. Creemos más en nuestro propio poder, en nuestra propia capacidad, y lo dejamos a Dios como que ahí como una segunda... Uses en caso de emergencia. Uses en caso de emergencia. Así es. Pero al contrario, es depender de Dios con todo el corazón. Y Él se va a encargar. Tú pon de tu parte tu voluntad y hacer las cosas como se debe, como Dios quiere, como Dios lo tiene planeado para ti. Y vas a ver cómo tu alma, tu matrimonio, tu vida se va a llenar de plenitud y de amor y de felicidad, y vas a vivir el cielo en la tierra. Sí, pues qué bonito programa, la verdad. Cuando yo supe de esto, de que ustedes estaban dirigiendo este apostolado, me llamó mucho la atención porque es totalmente el mensaje que llevan de cada una de las secciones es necesario en el matrimonio. Totalmente. O sea, es lo que se debe de vivir. Castidad y comunicación, lo que tú quieras, y vida espiritual. ¿Y cuál es nuestro rol? Importante, porque lo dejamos a la deriva. Pues nos casamos y pues cada quien su vida. Yo trabajo, tú eres mamá o trabajas o eres abuela, no sé. Pero nos olvidamos de nuestro rol principal. Y eso es lo que está batallando ahorita muchos matrimonios. Entonces, vamos a poner ahí en pantalla donde se pueden contactar con ustedes para que cualquier cosa pues se puedan dirigir a ustedes y puedan ayudar porque hay mucha esperanza. Ahorita que decías del anillo, me gustó mucho porque lo que tenemos nosotros los casados, esta gran sacramental, la verdad o sea, tu testimonio y como te digo, no se escuchó tanto porque vimos otras cosas, pero el haber usado tu sacramental, tu anillo de bodas, pudo haber sido una variante muy importante en ese regreso de ustedes. Yo siempre lo digo, es algo importante, es un símbolo del matrimonio. Y yo les digo a las parejas, ahí adentro viene la fecha del día que te casaste y el nombre de con quien te estás casando. Y yo decía, ¿pero por qué dice Erika si Julio está más bonito mi nombre, no? ¿Por qué dice Erika? Y una vez escuché de un sacerdote que dijo, el anillo de bodas es un sacramental, es un signo del matrimonio, donde está en tus manos la vida de Erika. Cada vez que tú lo veas, tienes que acordarte que en tus manos está la vida, hacerla feliz y buscar todo lo que hay que morir por la mujer y viceversa, la mujer por el hombre. Entonces, cada vez que veo el anillo, me acuerdo, Erika, tengo que hacerla feliz. Y eso es una manera de poder regresar a lo que es nuestro rol, ¿no? Entonces, como últimos minutos que nos quedan en el programa, ¿qué mensaje de esperanza le pueden decir? Una frase, una palabra o una historia que ustedes quieran en estos últimos minutos a los matrimonios que están ahorita con esa falta de esperanza. Que no hay matrimonio, lo acaba de decir Tomás, yo te lo repito, no hay matrimonio cuando existe un sacramento válido el que los une, no existe matrimonio
que tengamos que tirar a la basura. Este es un mensaje, esta es una exhortación también a los sacerdotes amados míos, que nos ayuden también con eso, Julio. Trabajamos tristemente con varias parejas, ya muchas parejas, que nos dicen, es que el sacerdote nos dijo que él ya no tiene remedio, que ella ya no tiene remedio. Maybe it was not meant to be. A lo mejor no teníamos que estar juntos. Entonces, esta es la invitación a mis santos sacerdotes, donde yo les digo, ustedes tienen el milagro de milagros todos los días en sus manos a través de la transustanciación, en ese epíclesis. Ustedes tienen en sus manos a todo un Dios, a todo un Cristo. Este Cristo es el mismo de este sacramento. ¿En qué momento dejamos de creer en el poder de uno a otro? Me gusta. No existe en el matrimonio, no hay letras chiquitas. Cristo no puso un sacramento con letras chiquitas. Él está. Bendito sea Dios, Julio, que tú y yo creemos en un Cristo con el poder de hacer nuevas todas las cosas. Totalmente. Y Él nos puede quitar este corazón de piedra como me lo quitó a mí y ponerme uno perfectamente sensible, uno donde Él es el que late, Julio. No hay matrimonio que digamos, esto no tiene remedio. Todos tienen esperanza. Todos tienen esperanza, porque no es mi esperanza, Julio, no es mi palabra, es la esperanza de Cristo. Yo les digo, matrimonio, escúchame si ahorita estás en crisis. Cuando Cristo moría en la cruz, gritaba tu nombre, Julio. Gritaba tu nombre. Y cuando resucitó, el primer nombre que dijo fue el tuyo, Julio. Y el de Erika, porque lo hizo por amor a ti. Y Él sigue vivo, Julio. Él sigue vivo. ¿Cómo es posible que Él, siendo un Dios, crea más en nosotros que nosotros? ¿Verdad? Totalmente, sí. Es el matrimonio, el sacramento, Julio, tiene poder. Pero hay que acudir a Él. Hay que acudir a Él. Tener una vida sacramental, claro. Definitivamente. Tomás, ¿qué nos puedes decir? Pues, ¿qué más puedo añadir a lo bellísimo que acaba de expresar mi esposa? Pero sí, lo primero que Dios va a preguntarte cuando llegues a las puertas del cielo va a ser por tu esposa, por tu esposo, ¿sí? Cuando tú aceptaste casarte con ella y acoger su sacramento, aceptaste hacerla santa, a llevarla al cielo nuevamente con Él. Sí. Y como consecuencia, toda esa plenitud y felicidad va a vivir en su corazón y en su matrimonio. Con Cristo todo es posible. Así es. Y fíjense, y todo lo que se ha platicado en este programa es esperanzador, ¿no? Es necesario, repito, porque todo lo que uno puede ayudar a las parejas es simplemente en el reflejo de lo que uno vive, en sus altas y bajas, porque como decía ahorita, no es una varita mágica, porque tenemos que trabajar nosotros. Claro, está Cristo en nosotros, pero tenemos que trabajar. Sí, así como cuando las bodas de Caná, o sea, hubo un esfuerzo de echarle agua a las tinajas, o sea, Dios lo hubiera hecho ya el vino y no que no trajeran agua. Hubo un esfuerzo de las personas para poder hacer. Entonces, el esfuerzo de nosotros como matrimonios es todos los días. Todos los días, desde que en la mañana que me levanto, yo decido amar a la persona que tengo a un lado, se lo merezca o no. Exactamente. Yo necesito amarla a como Cristo me amó a mí. Óyeme, yo todo lo que hago y que Cristo me siga amando, Dios mismo me sigue amando. Entonces, y hay tantas memes y tanto en contra del matrimonio, que uno pues puede reírse o no puede reírse, pero hay chistes. Yo soy muy de chistes y como decía una persona que decía, bueno, si el cantar de los cantares es para los enamorados, el de los matrimonios es de lamentaciones. Totalmente. Wow, y es que nos lamentamos muchas veces. O sea, es que no es todo bonito en el matrimonio. Es bonito, bueno, el matrimonio es muy bonito, pero tiene muchos retos, quiero decir, o sea, y todos los días. Entonces, yo quiero terminar con esto, de agradecerles a ustedes por el gran testimonio que dan al mundo entero, a la comunidad hispana, porque no fue fácil. Para ti me imagino que no fue fácil. También para ti, Lucibón, no creo, o sea, que haya sido, ya la pasé. Ha sido un infierno total. Imagínense con sus 2 hijos. Para otro programa hablaríamos de eso, pero quiero agradecerles por todo lo que están haciendo, lo que están ayudando, y creo que van a seguir por muchos años más ayudando a lo que es esta comunidad hispana. De tu boca al cielo, Julio. Sí. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Tertulias de Fe. La verdad, es un halago que nos acompañen, y con todo lo que ustedes nos trajeron, créanme que una parejita por ahí les va a llegar a su corazón y va a cambiar
su manera de pensar en el matrimonio. Amén. Lucimón, Amén. muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Dios, Julio. Gracias a Dios. Tomás, muchas gracias. Nos vemos en la próxima y adelante en el esfuerzo día con día en el Adelante matrimonio. con la cruz. Ok. Muchísimas gracias, un honor. Gracias. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado aquí en Tertulias de Fe. Los espero el próximo programa porque todavía aún hay más de qué platicar. Y les recuerdo que en su próxima tertulia, en su próxima conversación con la familia, no se olvide dar razones de su fe. Nos vemos pronto. Dios los bendiga.